Victoria agónica del Bayer Leverkusen 4-3 sobre el Stuttgart en un partido realmente muy pero muy loco y que sin dudas que es uno de los mejores de la temporada y que también creo que será o estará en el recuerdo de muchos por cómo se terminó dando el desarrollo del mismo, y un partido que tengo muchas ganas de analizar porque la verdad que los encuentros entre el Stuttgart de Sebastián Hoeneß y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que ya en esta saga de 7 partidos siempre han sido realmente muy emocionantes, partidos realmente muy lindos de ver, muy disfrutables, con dos técnicos con propuestas realmente muy ofensivas y creo que con ciertas similitudes, y en este partido en particular creo que se terminan viendo, ¿no?, que ambos técnicos tienen más o menos ideas parecidas. Insisto, es un partido realmente que tengo muchas ganas de analizar y por eso quería hacer este video para analizarlo un poquito más tácticamente. ¿Qué hicieron o qué plantearon ambos entrenadores? ¿Qué errores o qué facilidades dieron cada uno de estos dos equipos? Analizar un poquito más los goles, en el que creo que, insisto con esto, hay varios errores puntuales. Son dos equipos que la temporada pasada fueron sin dudas los dos mejores de Alemania. El Leverkusen obviamente con ese doblete de Liga y de Copa, y el Stuttgart llegando, o mejor dicho terminando escolta del Leverkusen en la Bundesliga. Sin dudas que fueron los dos mejores equipos del curso pasado y que esta temporada han bajado claramente su nivel, pero que así todo no dejamos de ver un partido que, insisto, fue realmente muy pero muy entretenido. Así que, lo dicho, arrancamos con este video. Ahora sí. Partido loquísimo, si lo hay. Realmente un partido que creo que el Leverkusen lo termina ganando como lo hizo la temporada pasada. Sabemos que el equipo de Xabi Alonso, una de sus grandes características justamente es que fue un equipo que ganó muchos puntos, que ya sea o que empató o que directamente ganó partidos en los minutos finales, en los minutos de descuento, y que esta temporada por ahí no lo hizo tanto o no lo viene haciendo tanto, pero que en este partido nuevamente volvimos a ver ese Leverkusen de los goles agónicos, y con un Patrick Schick nuevamente determinante y haciendo un gol realmente muy pero muy importante para que el Leverkusen gane su partido y se ponga a 6 puntos del Bayern. El Bayern que el sábado empató 1-1 frente al Unión Berlín, y esto le permitió al conjunto de Xavi acercarse y recortar esa distancia de 2 puntos, también teniendo en cuenta que la fecha pasada el Bayern había caído frente al Bochum de local y el Leverkusen también había caído en condición de local frente al Werder Bremen. Entonces esta jornada, bueno, le sirvió al equipo de Leverkusen para recortar esa distancia. Y por parte del Stuttgart, que es una derrota dura, obviamente por las formas, porque creo que por minuto 60 y pico el partido iba 3-1 a su favor y lo terminan poniendo 4-3. Y la verdad, un equipo que viene teniendo una temporada complicada. Creo que mucho se debe, por supuesto, al exceso de partidos. Es un equipo que la temporada pasada solamente jugó Bundesliga y Copa Alemana. Esta temporada se le sumó la Champions, son más partidos, es un desgaste físico mayor. Creo que al equipo justamente se le está notando mucho esto, que está llegando con lo último a este final de temporada. Se lo nota físicamente debilitado, más otros factores, ¿no?, como la salida de Valdemar Antón, que era el líder de la defensa, la salida de Guirassy como goleador. Por supuesto que también algunos niveles individuales que han bajado respecto a la temporada pasada. El caso de Enzo Milot, el caso de Denis Undav, por ejemplo, más o sumado también a jugadores nuevos que ha traído el club, nuevos refuerzos para esta temporada que no han podido estar a la altura o que no le han podido dar ese plus que necesitaba el equipo. Insisto, porque sabíamos que la temporada del Stuttgart iba a ser o que el equipo iba a tener muy complicado repetir lo que fue prácticamente una temporada soñada el curso pasado, en el que está dentro de las mejores campañas que ha hecho el club en primera división, y que además es un equipo que en los últimos encuentros, en los últimos 5 partidos, los empezó ganando a todos, pero no ganó ninguno. De sus últimos 15 puntos solamente sacó 2, es decir, 2 empates y 3 derrotas, incluida esta Leverkusen. La de que sufrió ante el Bayern, la que sufrió ante el Wolfsburgo, las 3 de local. Entonces es un equipo que también se le ha visto como en las últimas semanas esa
¿cómo decirlo? Esa pérdida de solidez en defensa no es cosa de esta temporada, sino también que es cosa puntualmente también de estas últimas jornadas, que insisto, en donde el equipo, por lesiones, por bajas y demás, ha perdido, me parece que esa solidez que tenía, claramente la ha dejado o está siendo un lastre para el equipo. Y porque también creo que el factor anímico también está pesando. Como digo, son 5 partidos en los que el equipo arranca ganando y no puede sostener la ventaja. Y son, bueno, obviamente que eso también termina pesando en lo mental en cuanto a la cabeza de los jugadores. Por eso son varias las cuestiones por las cuales el Stuttgart no es el mismo de la temporada pasada. Igualmente seguramente, ¿no? Pero en los próximos días trataré de hacer un video un poquito más profundo, hacer un poquito un análisis un poco más general de por qué el Stuttgart no es el mismo de la temporada pasada, qué cambios hubo, cuáles son los factores, cuáles son los motivos, que ya he nombrado algunos recién, pero bueno, creo que se puede hacer o la situación amerita hablar un poquito más de cerca del equipo de Sebastián Jones, que igualmente a falta de 8 fechas todavía está ahí en el pelotón de esos equipos que intentarán hasta la última jornada meterse en alguna competición europea. Veremos si el Stuttgart puede por lo menos alcanzar un lugar en la Europa League o en la Conference, también teniendo en cuenta que tiene la DFB Pokal, la Copa Alemana, que está en semis, enfrenta al Leipzig y sabe que si pasa la final o si gana el título, mejor dicho, va a tener como mínimo asegurado ese puesto en la Europa League. Por eso también es importante que mentalmente el equipo pueda salir de este bache por el cual está atravesando. Pero bueno, no me quiero demorar mucho más. Ya vamos a empezar a hablar un poquito más en detalle del partido, analizarlo tácticamente, desmenuzarlo como me gusta decir a mí en esta sección, que la hago en mi canal principal. Pero bueno, en este partido o en este canal, en ADN Bundes, la quería también traer para analizar algunos partidos en detalle. Así que antes de arrancar, por supuesto que los invito a suscribir al canal, a que le den like si les gustan estos videos, si les gustan estos tipos de videos en específico, que me sigan el resto de mis redes, en mi canal principal. Y bueno, ya saben todo lo demás. Así que ahora sí, arrancamos con el análisis. Y vamos a empezar a hablar un poquito más en detalle del partido con esta primera imagen. Como siempre suelo arrancar estos análisis hablando de cómo separaron los equipos, de la estructura que usó cada uno de ellos. El Stuttgart, que fue este 3-2-5, que fue en la previa una especie también de un 4-2-3-1, pero que claramente con pelota el equipo se terminaba posicionando con este 2-3-5, aunque es cierto que con Voltemay y Demirovic, con este doble 9, casi que también podríamos decir que es más un 4-4-2, un 4-4-2 más que un 4-3-1, pero insisto en esto de la estructura, que fue un 3-2-5, esa línea 3 con Hendrix, Aldakil, que fueron los centrales, y Heltz, que es un jugador que es central y que es un futbolista que el otro día partió como lateral derecho, pero que cuando el equipo tenía la pelota se posicionaba para armar esa línea 3 con Stiller y Karasor, el clásico doble 5 del Stuttgart ya desde la temporada pasada. Después Mittelstadt, Leveling, bien profundos, como carrileros prácticamente, como extremos. Después sí con Milot, Voltemade y Demirovic para formar esa línea de 5, repito, 3-2-5, frente al Leverkusen, que sin pelota se paró con ese 5-3-2, obviamente con esa línea 5 para tener o para no quedar en inferioridad numérica ante esos 5 atacantes del Stuttgart, los 3 del medio, Alex García, Xhaka y Grimaldo, y la particularidad de Xavi, que utilizó a Palacios. Sabemos que no estuvo Wirtz por lesión. Bueno, utilizó a Palacios en una posición más adelantada, casi que jugando de una especie de falso número 10, bueno, muy cerquita de Patrick Schick. Ahí se ve bien clarito la estructura de cada uno. Acá también se va a ver nuevamente también muy clarito, es una imagen para reforzar esto que decía antes, de ese 3-2-5 por parte del Stuttgart y ese 5-3-2 por parte del Leverkusen. Esto también porque vimos dos equipos que se taparon constantemente la salida y que obviamente forzaron a su rival a jugar casi siempre, y sobre todo en el primer tiempo, a jugar en largo, a revolear la pelota, por supuesto que la pelota, a que divida la posición, mejor dicho. Acá se ve una imagen bien clarita de cómo hizo esto el Leverkusen,
con Alex García y con Xhaka sobre Karasor y sobre Stiller, con Palacios pendiente, en este caso de Hendrix, con Grimaldo, que acá se ve acá abajo, bien pendiente de Helch, y por supuesto que Schick en esa en esa especie de estar pendiente del otro central, de Aldakil y de, por supuesto, Alexander Newell. Vemos como, insisto, el Leverkusen tapó constantemente la salida al Stuttgart para que el equipo local juegue siempre largo, y acá lo que veíamos, o lo que decía recién, de cómo el Stuttgart hizo algo realmente también muy parecido, armando esas parejitas, el caso de Stiller con Alex García, el caso de Karasor con Xhaka, que ahí se ven en esos dos óvalos. Después los delanteros sobre los dos centrales, sobre Jonathan Tah y sobre Andrich, que este partido lo jugó de central. Sabemos que es un jugador que es naturalmente número 5. En este partido jugó de segundo marcador central, jugó de 6. Después sí con Milot, que fue sobre Mukiele, con Mittelstadt, que fue sobre Frimpong, y demás, como digo, con ese marcaje hombre a hombre en la salida, para que el Leverkusen también no pudiera progresar por abajo y constantemente tuviera que dividir la pelota. Acá otra imagen, insisto, con esto muy clarita, que vamos a Hendrix, que salió o saltaba casi siempre sobre Palacios. Helch, que como decía antes, fuese lateral derecho, tercer central cuando el equipo tiene la pelota, acá saltando sobre Grimaldo. Lo he dicho, Stiller y Karasor sobre Alex García y sobre Xhaka. Los delanteros sobre los centrales, clásico hombre a hombre. Y esta es una salida que, por ejemplo, esto es lo que claramente querían ambos, ¿no? Que el equipo termine jugando en largo. Bueno, esta es una buena salida de Leverkusen, que va a ser un buen pase de Andrich hacia Frimpong, y vamos a ver cómo, por supuesto, que en ese marcaje hombre a hombre, cuando el equipo que es presionado puede salir con libertad, por supuesto que le quedan bastantes espacios. Eso, por supuesto, es un planteamiento bastante riesgoso, pero bueno, muchos técnicos lo deciden, por supuesto, que utilizar. Uno de ellos, por supuesto, y creo que el más conocido, es Gianpiero Gasperini en su Atalanta. Es uno de sus máximos sellos, por así decirlo. Esta es una salida, como decía, como Frimpong termina recibiendo en ese sector, y como la jugada termina con el remate del neerlandés, que fue bloqueado, y la acción que terminó en un tiro de esquina, pero insisto, como Leverkusen a partir de esa salida terminó llegando al área rival. Otra vez esto, lo mismo a Alex García y Xhaka sobre los volantes del Stuttgart, Palacios sobre Hendrix, Schick bien pendiente de Aldakil, Grimaldo también muy pendiente del otro central. Insisto con esto de ese marcaje hombre a hombre en la salida que ambos intentaron, o que ambos hicieron, y creo que de buena manera durante el primer tiempo. Acá otra imagen bien clarita, esas 5 parejitas que se ven en esta imagen. Nuevamente, insisto, por eso puse varias fotos, porque ha sido una constante en el primer tiempo, y acá vemos como Hradecky claramente tuvo que jugar en largo. Se ve claramente ahí como está por buscar ese pelotazo largo. Y acá es donde vamos a empezar a ver ya algunas imágenes claves del partido, que fueron los goles y algunas situaciones de peligro. Y esta es la acción que después termina en el 1-0 del Stuttgart, que es una pelota dividida de Milot, y vamos a ver cómo Mittelstadt y Mukiele van a esa pelota. Claramente el hombre del Stuttgart es quien está más cerca de la pelota, y quien le va a terminar ganando ese duelo, quien se va a terminar quedando con la posición de la pelota. Vamos a ver cómo después va a trabar, le termina justamente ganando la pelota al francés, y acá va a trabar nuevamente, en este caso con Tah, también le termina dando la pelota. Acá hay, por supuesto, que una deficiencia del Leverkusen, que termina perdiendo 2 duelos claves. También hay, por supuesto, que mérito de Mittelstadt, pero insisto en esto del Leverkusen y sus errores o facilidades en defensa. La jugada que después Mittelstadt va a encontrar realmente muy solo a Woltemade, y acá vamos a ver como Leveling, que va a ser importante en la jugada, aparece totalmente libre con Hincapié, que se termina cerrando justamente para perseguir a Woltemade. Y la acción que termina con esto, con el giro de Woltemade, que véanlo, y este partido, la verdad que fue realmente un partido espectacular. Es un delantero que a mí me gusta muchísimo, y que seguramente también, no sé si en los próximos días, pero sí en las próximas semanas, haga un video hablando puntualmente de él, porque es sin dudas que una de las grandes revelaciones de esta temporada en Alemania. Dicho esto, vemos acá como Woltemade termina girando, cómo lo va a encontrar a Leveling. Vemos dónde está Grimaldo, que estaba, que obviamente Grimaldo es un futbolista que que este partido lo jugó más de extremo, más de
jugó más de media punta, más de volante lo jugó Grimaldo, y obviamente quien tenía que cubrir esa banda izquierda era Hincapié. Bueno, Hincapié, como digo, se fue para adentro y le terminó dejando toda la banda a Evelyn, que termina llegando con mucha libertad. Ese remate de zurda que saca Hradecky, y en el rebote quien la termina empujando es Demirovic ante un anticipo sobre Mukiele. También Mukiele, que no tuvo un buen partido. Vamos a ver que tuvo responsabilidad o tuvo injerencia negativa en 2 de los 3 goles del Stuttgart. Pero bueno, acá vemos el gol del bosnio. Esta es una acción que va a ser una de las primeras claras que tuvo el Leverkusen, que es una pelota que va a ir de Andrich a Hincapié, y vamos a ver cómo en el fondo el Stuttgart, claramente con ese marcaje hombre a hombre, quedaba 3 contra 3, ¿no? Con Palacios, que jugó en esa posición más adelantada de lo que lo tenemos visto, Grimaldo y Schick, ellos 3 ante esos 3 centrales del Stuttgart. Y va a venir esta pelota de Hincapié hacia Grimaldo, y acá vamos a ver cómo Palacios lo termina arrastrando al Daquil, cómo lo termina sacando de posición, y cómo Hincapié con ese pase profundo va a terminar encontrando a Grimaldo, que va a desbordar y va a tirar el centro, y después esa acción que Schick pudo definir, le terminó definiendo por arriba. Terminó sacando un remate muy desviado, pero fue una acción muy clara, y otra vez mostrando los riesgos que decidió tomar el Stuttgart, defendiendo prácticamente mano a mano en esa última línea. Acá vemos cómo Schick le termina ganando a Hendrix, que después vamos a ver cómo en la jugada del último gol pasa algo realmente muy pero muy parecido. Esta es una acción que también el Stuttgart, como si bien esta es el minuto 6, voy a poner varias de estas imágenes, como el Stuttgart ante esa presión en salida del Leverkusen, también tuvo que jugar muchas veces o apostar por un juego más directo para buscar rápidamente a los delanteros. Esta es una pelota larga que Voltemade le va a ganar a Jonathan Tah, que no tuvo un buen partido, y como Voltemade, que siempre recibió en ese sector, siempre recibiendo en esa zona de centro izquierda, por así decirlo, y vamos a ver cómo después la jugada combina con Milot, que fue un gran socio de él en este partido, y cómo la acción termina con el pase atrás de Voltemade, y con esta acción de Milot, que no termina llegando por centímetros, sino que da mano a mano con Hradecky. Pero vamos a ver cómo Voltemade fue ese jugador que, insisto, la verdad que hizo un muy buen partido. Creo que fue, sin dudas, si bien lo termina ganando el Leverkusen, creo que Voltemade me pareció tranquilamente la gran figura del encuentro, porque la verdad que todo lo que hizo, lo hizo realmente muy bien. Y esta es una acción en la que demuestra cómo él fue a buscar, disputó ese vuelo con Tah, y cómo termina después llegando al área para meter prácticamente una asistencia que después Milot no pudo aprovechar. Nuevamente, esto minuto 24, con Voltemade recibiendo nuevamente en ese sector, en ese costado centro izquierda, y como la jugada termina con él dentro del área sacando un remate que después terminó en un córner, pero vemos dónde recibió y dónde termina la jugada, con una conducción. Es un jugador que mide casi 2 metros, pero es un futbolista con una técnica espectacular. Es un jugador que tiene muy buen control, es un jugador que tiene gambeta, que tiene buen pie a pie, que es ágil, insisto, mide casi 2 metros, pero la verdad que es un jugador que engaña totalmente con su apariencia. Parece un jugador tosco, parece un jugador lento, pesado, y realmente es todo lo contrario. Es un futbolista fantástico, insisto. Después otra acción nuevamente con Voltemade, por eso puse varias imágenes de él recibiendo en este sector, que es por donde él se suele mover. Y nuevamente esta acción, que otra vez va a conectar con Milot, esta acción va a justamente ganarle la posición a Mukiele. Insisto, Mukiele también tuvo un partido muy para el olvido, y como la acción termina con un desborde nuevamente de Voltemade, y la acción que después creo que también termina en un córner. No me acuerdo puntualmente, pero no termina en ninguna ocasión de peligro. Pero como Voltemade con ese desborde, con esa conducción, insisto, muy potente, termina llegando al área para habilitar a 2 de sus compañeros. Vemos como Milot y Demirovic estaban dentro del área para justamente recibir ese pase atrás del delantero. Acá lo mismo que decía antes, como el Leverkusen con pelota parecido, muy igual a lo del Stuttgart, con ese 3-2-5 con Mukiele, Tah, Andrich de centrales, Xhaka, Alex García, y adelante, ¿no? Frimpong, Hincapié dando amplitud, Grimaldo, Palacios por adentro, muy cerquita de Schick. Y esto también, que Palacios jugando en esa posición más de 10, más de
más adelantada, fue un jugador que además también tuvo, si bien tuvo momentos incómodos jugando de espaldas, perdió varias pelotas y demás, también tuvo sus buenas participaciones, sobre todo por esto porque es un jugador muy inteligente para detectar los espacios vacíos. Y bueno, acá vemos una imagen bien clarita cómo él termina posicionándose en ese sector para justamente recibir el pase que después llegaría por parte de Andrich, un jugador, como digo, muy inteligente en ese sentido. Esto es también algo que justamente el Leverkusen ante esa idea que tuvo Xavi de jugar prácticamente sin jugadores ofensivos, porque jugó con Schick, pero después sabemos que Palacios, como digo, jugó en un rol más adelantado, pero no es un jugador netamente ofensivo. Grimaldo es un lateral muy ofensivo, pero tampoco es un futbolista especialmente de ataque a ataque. Hincapié, que es un central reconvertido por Xabi Alonso prácticamente en un carrilero muy profundo, pero son jugadores que obviamente no están acostumbrados a constantemente pisar el área. Y acá es una acción que se ve muy clara, como Schick es quien termina tirando al centro y como no hay prácticamente nadie de Leverkusen en el área. Después vamos a ver que esto Xavi lo termina corrigiendo en el segundo tiempo con la entrada de Boniface para apostar por un doble 9, pero vemos como en esta imagen no hay nadie, con Hincapié que llega por el segundo palo, pero después poquito más Grimaldo viene entrando recién a la frontal. No hay, como digo, ningún futbolista que tenga esa vocación de constantemente llegar al área. Acá Locante también nuevamente con Palacios, que esto lo hizo muy bien, de detectar esos espacios vacíos para terminar apareciendo en ese sector y obviamente ofrecerse al pase. Acá lo mismo de antes y como también marcaba antes con Frimpong e Hincapié, que fueron esos jugadores más profundos por afuera del Leverkusen. Palacios, Grimaldo jugando por adentro y tratando de ganarle la espalda a los volantes del Stuttgart, y creo que por momento lo hicieron, aunque en líneas generales, el partido creo que le terminó costando a ambos, más el partido de Grimaldo no me pareció bueno, terminé siendo reemplazado en el segundo tiempo, y el partido de Palacios sí me pareció mejor, pero también jugando bastante incómodo en una posición en la que obviamente no está acostumbrado a hacerla. Acá otra pelota, en este caso de Alex García, hacia Palacios, que se termina nuevamente tratando de ganarle la espalda al volante del Stuttgart. Y acá ya esta es la última acción del primer tiempo. Nuevamente una acción de Woltemade, nuevamente recibiendo en ese sector izquierdo. Y vamos a ver cómo la jugada va a terminar esto en una conducción por parte de Woltemade hacia adentro. Y vamos a ver cómo primero Demirovic termina arrastrando a Andrich, cómo lo termina sacando de posición. Esto el bosnio lo hizo bien, y Andrich la verdad que tuvo un partido bastante flojito también, al igual que Palacios, en una posición en la que no está acostumbrado. Andrich, como digo, es un jugador que ha jugado de central, pero en línea de 3, no de 6. Entonces tuvo un partido en el que sufrió bastante, y esta acción que va a venir de Woltemade hacia Milot, y la jugada que termina con el francés entrando en el área, y después la tajada de red, que es una acción que después Hincapié también casi le termina salvando en la línea. Además, una acción muy clara que tuvo el Stuttgart al final del primer tiempo para encontrar el 2-0, pero un Leverkusen que tuvo también bastantes problemas para controlar a Woltemade. Woltemade, que es un jugador que también acumuló mucha gente, que se lleva la atención de muchos. Entonces es un jugador que también arrastra alguna marca y demás. Y el Leverkusen, la verdad que en el primer tiempo nunca lo pudo descifrar. Vamos a las imágenes del segundo tiempo. Y esta es una imagen a los 2 minutos, que es justamente el gol del 2-0, que otra es Demirovic, y vemos dónde está Andrich, cómo sale muy lejos de su posición, cómo termina en ese afán de buscar la pelota, en ese afán de anticipar al delantero bosnio, termina saliendo muy lejos. Cómo la acción va a transcurrir, vamos a ver, y sigan atentamente dónde está Andrich y dónde está Woltemade, que es quien va a terminar haciendo el gol. Esta es una pelota en la que va a recibir Milot, va a ser una muy buena conducción el francés. Acá también hay un déficit nuevamente de Mukiele y de Frimpong, sobre todo de Mukiele, que es muy pasivo ante Milot, nunca le metió el pie, la verdad que lo dejó pasar con mucha facilidad. Después la pelota de Milot hacia Woltemade, que ya vemos cómo ya está en ese lugar, en ese espacio vacío que dejó Andrich, que esto Andrich la verdad que sufrió mucho por esto, porque constantemente Demirovic lo que hacía era sacarlo de posición, y entonces ese hueco siempre lo ocupaba un compañero suyo, un compañero del Stuttgart mejor dicho, y esta acción es un claro ejemplo de ello. La pelota de Milot hacia Woltemade, que después termina definiendo para el 2-0. Insisto, muy buen partido de este chico, que la verdad está teniendo una temporada realmente espectacular.
Y después esta es la acción del 2-1, también una jugada que viene de una pelota parada, un rebote y demás. Una acción que va a terminar con esto. Vemos ahí el tumulto que el Stuttgart no la pudo sacar. El remate de Andrich que con su pierna zurda. La pelota que va a salir rebotada y a favor, y la pelota, mejor dicho, le queda a favor de Frimpong, que termina sacando después ese remate para vencer a Newell. Un arquero que no tuvo la mejor respuesta, si bien fue un remate que le vino por ahí muy cerca al pie y eso a los arqueros lo complica. No fue la mejor respuesta de Newell, pero obviamente una muy buena acción de Frimpong, que fue realmente muy pero muy importante en el segundo tiempo, y también lo vamos a ver después en algunas imágenes más. Y una acción en la que también hay una desatención, si se fijaron en la otra imagen, como Milot nunca lo termina de marcar a Frimpong, y en el rebote el neerlandés tiene un tiempo de más para sacar el remate, y como Milot termina llegando tarde a tapar el remate del número 30. Después está la acción del 3-1, una salida de Radek y una pelota larga que va a terminar en esto, en Leveling, que le gana ese duelo aéreo a Hincapié. Después Demirovic, que nuevamente emparejado con Andrich también le va a terminar ganando ese duelo, y vamos a ver cómo Leveling rápidamente después de ganarle Hincapié ya toca y se mueve, claramente va a buscar la evolución. Woltemade, que lo anticipa a Ta, y Woltemade, como vemos, fue partícipe en los 3 goles del Stuttgart, marcó el 1 y después participó en los otros 2. La pelota de Woltemade hacia Leveling, la jugada que obviamente ya quedó a favor del Stuttgart, el centro de Leveling y la acción que termina con el remate de Mirovic, la gran atajada de Radecki y después la mala fortuna para el Leverkusen, que termina rebotando en Xhaka y termina haciendo el gol de 3-1 con ese gol en contra del suizo, que tampoco tuvo un buen partido. Más allá de este gol en contra, no tuvo un buen partido en líneas generales el ex hombre del Arsenal, pero una acción en la contra es el Leverkusen termina dando facilidades, otra vez le ganan por arriba en ese duelo aéreo. Nuevamente Demirovic lo termina arrastrando a Andrich, Tan no puede con Woltemade, y bueno, después este infortunio de que la pelota le termina rebotando a Xhaka, pero insisto, otra jugada en la que se ven las facilidades que viene dando el Leverkusen esta temporada. Esta es la acción del 3-2, es también una pelota también parada. También hay que decir esto, ¿no? Que el Leverkusen en los primeros 2 goles los encontró de una pelota parada, no tanto por un juego, sino por acciones puntuales, acciones en las que hay algún rebote y demás. Esta es una jugada en la que Mukiele quiere cabecear, la pelota le termina quedando justo ahí Hincapié, que estaba también realmente muy solo, y termina sacando ese remate de zurda para el 3-2. También una jugada bastante fortuita, porque fue un partido de errores en los goles, de facilidades de ambos, pero también una jugada o varios goles se dieron por acciones fortuitas. Hubo 2 goles en contra. Este gol de Hincapié también es una jugada fortuita y demás. Son varios los goles que han tenido una pizca de suerte, por así decirlo. Y después esto, ¿no? Ya con el ingreso de Adli y de Boniface en el Leverkusen, que intentó mucho esto, ¿no? Ya con un 4-4-2 más reconocible, con Palacios cerquita de Xhaka, y con Adli y Frimpong por afuera, y el doble 9 con Schick y Boniface. El Leverkusen apostó mucho por esto, ¿no? Por pelotas a Adli, para que justamente sea él quien termine desbordando por izquierda, y como vemos ese 4 vs 4 que quedó o que tuvo el Leverkusen por momentos. Después Jones termina ajustando y vemos como el Stuttgart después termina con una línea de 5, pero en esta acción se ve ese 4 vs 4. Y esto que decía antes, como el Leverkusen también en el segundo tiempo intentó o atacó casi todo por su costado izquierdo. Esta es una pelota de Xhaka hacia Boniface, y vamos a ver que después Boniface, como con esa conducción, el nigeriano, que también fue clave el ingreso del ex hombre del Unión San Gilloa en esta conducción, que va a encontrar a Schick realmente muy de cara al arco. Si avanzaba un poquito más, seguramente queda muy cerca a Newell, termina apresurando el remate, termina sacando el remate muy lejos del área. Vamos acá como Frimpong ya la había ganado en la posición a Mittelstadt, y como venía realmente muy solo, pero bueno, Schick no lo termina viendo y termina sacando el remate de primera. Pero una acción en la que el Leverkusen nuevamente encontró facilidades por el costado izquierdo, o por el costado derecho, mejor dicho, de la defensa del Stuttgart. Otra más, esta es una pelota que va a venir larga de Xhaka hacia Boniface. Acá vamos a ver cómo queda emparejado nuevamente
Boniface, Schick y Frimpong ante esos tres defensores del Stuttgart. Creo que ya había entrado Chabot, que ya había entrado por Aldakil. Y esta es una pelota larga de Xhaka hacia Boniface, que nuevamente otra vez por izquierda, porque esto Boniface, si es un 9, es un delantero con mucha movilidad, es un delantero que además siempre tiende, ¿no?, a tirarse por izquierda, y en este partido fue importante en esas acciones en las que justamente él se tiró a banda. Y como la acción termina con esto, con Boniface encarando dentro del área, con después el desborde del nigeriano y una acción que termina casi en el gol en contra del Stuttgart, que podemos saber que hay una jugada muy parecida que es la que termina en el 3-3, pero una muy buena acción individual del nigeriano que, insisto, fue muy importante en la levantada del conjunto de Xabi Alonso. Esta es una de las pocas acciones que tuvo el Leverkusen por la derecha. Es una acción en la que queda Mukiele y Frimpong ante Undav y Mittelstadt. Undav, que es un delantero, como seguramente muchos sabrán, y que Jones lo puso para ayudar a Mittelstadt en la izquierda, y es un jugador que obviamente no siente el hecho de defender, y terminó siendo un jugador que no aportó mucho en ese sector, y por el cual el Leverkusen, después vamos a ver que termina generando una ocasión muy clara como es esta, un buen 2 contra 2 entre Mukiele y Frimpong, que termina con Mukiele. Vemos como Undav lo termina persiguiendo, pero Mukiele llega con mucha facilidad a esa línea de fondo. Después el centro atrás, y vamos a ver como Adli, que acá se ve como está muy solo dentro del área, como después termina errando un gol realmente muy insólito, porque tenía tiempo, porque estaba solo, tenía espacio, tenía la oportunidad de esquinar el remate. Bueno, le termina pegando de primera y muy desviado, pero una acción muy clara que tuvo el Leverkusen para el 3-3. Esta es la acción justamente de desempate, que es la pelota de Palacios hacia Boniface. Vamos a ver como Undav, que insisto es un delantero, pero que Juanes lo puso más en una tarea más sacrificada, como termina recibiendo en ese sector, en este caso Boniface, siempre, ¿no?, como digo, del centro hacia la izquierda. Una acción en la que vamos a ver como está totalmente libre, bueno, está totalmente ante muchos hombres rivales el nigeriano, pero después como la jugada otras se termina posicionando en ese sector, termina tirando al centro y accidentalmente, lo que decía antes, la verdad, termina rebotando en Angelo Stiller, y fue la acción del 3-3. Insisto, fue muy importante Boniface con su movilidad para siempre ofrecerse al pase, para siempre tirarse a banda, para siempre tirar algún desmarque, hacer esa jugada del centro hacia la izquierda. La verdad que entró de manera muy positiva el nigeriano, que insisto fue muy importante en la levantada del equipo. Y después ya esta es la última acción del partido, que es minuto... Bueno, la última acción sí que voy a mostrar, que fue ese gol del 4-3, minuto 93, quedan 2 minutos para el final. Y esta es una acción en la que Frimpong va a quedar emparejado con Führich, y estas otras cosas de jóvenes que tampoco entendí del todo, que lo sacó a Mittelstadt para poner a Führich, que es un futbolista sí más sacrificado que Undav, pero que no deja ser un extremo, no deja ser un jugador ofensivo, que tampoco tiene eso de, o no tiene el arte de defender dentro suyo. Y vamos a ver cómo queda emparejado con Frimpong dentro del área. Vamos a ver cómo quedan 4 versus 4. Pero como después Frimpong se termina justamente dejando atrás a Führich, y como después termina tirando ese centro espectacular para Schick. Después el cabezazo del checo, como termina girando la cabeza, como termina posicionando, como termina poniendo o girando, como decía antes, la cabeza para justamente meter la pelota en el otro palo, en el segundo palo. La verdad que un gesto técnico espectacular del checo, que es la verdad que uno de los mejores, creo yo, mejores rematadores de cabeza que hay hoy en día en el fútbol europeo. Y la verdad que este gol es una clara evidencia de ello. Vamos a ver la acción mejor desde otro plano, como Frimpong termina desbordando, y como Schick ya en esta acción, este segundo antes de que Frimpong tire el centro, ya le había ganado la posición a Hendrix, que como decía antes, esa acción en el primer tiempo en la que el checo también ya lo había anticipado. Bueno, decía que esta jugada fue muy parecida. Bueno, otra vez con el checo, que le terminó ganando la posición, lo termina anticipando y termina marcando ese gol del 4-3 casi en el minuto 94. Un gol que por supuesto le dio los 3 puntos al equipo Xavi. Y después la última acción con Frimpong nuevamente importante, con esta conducción muy larga de Palacios, y el remate después de Boniface, que dio el travesaño, que podría haber sido el 5-3. Una acción también muy pero muy clara
insisto, con el buen ingreso del nigeriano, la importancia de Frimpong en el segundo tiempo, como levantó con el gol, con asistencia y con alguna participación más, la verdad que también fue importante el neerlandés en la segunda parte, y creo que también hubo, como decía antes, creo que un buen partido de Palacios en líneas generales, más allá de por momentos sentirse incómodo. Schick termina siendo el héroe por ese gol agónico, pero bueno, creo que por ahí van los hombres más destacados de este Bayer Leverkusen, que, insisto, ganó un partido que lo jugó acorde a lo que viene siendo su temporada, cometiendo errores, dando facilidades, siendo un equipo muy endeble en defensa, pero lo terminó ganando como el Leverkusen de la temporada pasada, con ese gol agónico, dando vuelta a un resultado o termina dando vuelta a un resultado que durante el partido en un momento estuvo 3-1 abajo, lo terminan ganando 4-3, e insisto, como decía en el inicio, quedando a 6 puntos del Bayern a falta de 8 fechas para que se termine la temporada. Veremos si la alcanza o no. El Bayern tiene, por supuesto, que esa eliminatoria frente al Inter que lo puede complicar, que mentalmente eso puede repercutir. El Leverkusen también tiene su eliminatoria, su semifinal, perdón, ante el Arminia Bielefeld por la DFB Pokal, por la Copa Alemana, con la gran chance de llegar a la final y revalidar el título que ganó la temporada pasada. Por eso también son dos equipos que quedan 8 fechas, pero ambos también tienen sus cabezas en sus diferentes copas. Después, ya para terminar con esto, los números finales, con los 11 remates del Stuttgart, 6 al arco, y los 16 remates del Leverkusen con 4 al arco. Es cierto que el gol de Stiller es un gol en contra, pero como estos números sirven para ver cómo el Leverkusen también lo termina ganando, o su victoria también se explica a partir de esa alta efectividad que tuvo de cara al arco, porque, como digo, vemos que tuvo 4 remates, hizo 4 goles, uno en contra, por eso fueron 3 remates al arco que terminaron adentro del área, que terminaron, perdón, dentro del arco. Bueno, después tuvo algún face en el palo y demás, pero como Leverkusen, cada vez que pudo llegar, cada vez que pudo rematar, tuvo realmente mucha eficacia. Así que bueno, hasta aquí mi análisis de lo que ha sido este tremendo, este agónico triunfo del Leverkusen, que, como digo, deja un poquito más expectante lo que puede pasar de acá al final en cuanto a la carrera por el título. Obviamente el Bayern tiene todas las de ganar, porque son 6 puntos de ventaja, que son dos partidos, y son, la verdad, que una ventaja importante todavía. Pero bueno, ¿quién te dice que el Leverkusen no pueda por lo menos pelear el título hasta las últimas 3-2 o última jornada inclusive? Después también seguramente estamos hablando un poquito más en los próximos días del calendario que les queda a ambos, sabiendo que, por ejemplo, el Bayern, a mi parecer, tiene un calendario un poquito más difícil dentro de esas últimas 8 fechas, y el Leverkusen tiene un calendario un poquito más amigable, si se puede decir. Pero bueno, insisto, esos 6 puntos son realmente para tener en cuenta. Así que, insisto, veremos qué pasa de acá al final. Pero bueno, como digo, quería hacer este video en particular porque los partidos entre este Stuttgart de jóvenes y este Leverkusen de Xabi Alonso son realmente, o han sido en estas últimas 2 temporadas, partidos muy pero muy emocionantes, y que creo que valía por lo menos la pena analizar esto. Veremos si de acá a final de temporada no tenemos otro, porque, como también decía antes, hay una posibilidad de que tengamos este mismo enfrentamiento en la final de la Copa Alemana. Así que, insisto, seguramente lo estemos siguiendo acá en el canal, que obviamente los invito a suscriban, los invito a que le den like al video si les gustó. Si les gustan estos tipos de videos, por supuesto que también me encantaría leerlos en comentarios respecto al partido en sí, qué piensan de lo que puede pasar en el final de temporada, y bueno, ya saben todo lo demás. Así que bueno, hasta aquí el video, me despido, y esto fue todo. Ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.